anunciado, Juan Carlos. Oye, ¿cómo habrá sido ese día, no? El día en que se libró en realidad fue la primera batalla, creo, ¿no? Que la consideran, más que batalla, la consideran históricamente la defensa de Calama. Exacto, sí, creo que es el término exacto, porque además estaban en condiciones de desigualdad. Sí, Carlos, sí. ¿no? Y eran civiles los que defendieron. Sí, 500 del lado chileno casi, y del otro lado, creo que alrededor de 100 o menos, que habían organizado la defensa de Calama. Ajá. Y ahí han destacado una persona, en realidad dos, digamos, Eduardo Avaroa Hidalgo y Ladislao Cabrera. ¿Cómo fue ese día? Vamos a hablar con Pablo Michel, justo un día como hoy. Pablo, bienvenido, te saluda Andrés Gómez Vela. Estimado Andrés, ¿cómo estás? Un saludo a Juan Carlos, pues un placer nuevamente estar con ustedes en este momento de recordación histórica, ¿no? Donde no es que celebramos, nos recordamos este combate en Calama, que en realidad militarmente hablando es una defensa. Bueno, Pablo, ¿a qué hora comenzó el combate? Creo que fue domingo, ¿no? Porque he visto una publicación tuya en el Facebook y decías que fue domingo. ¿A qué hora comenzó? Empieza el domingo muy temprano, pero en realidad todo esto ya se da el día 22 en la noche. En la noche empiezan, por ejemplo, son ya 12 vigías bolivianos que estaban viendo son atrapados y fusilados inclusive noche antes, porque ya las tropas, el Estado chileno estaba ya en las afueras del pueblo de Calama. Entonces ellos estaban haciendo una especie de revisión de los puentes. Habían dos puentes, el puente Chuchiu, el puente Carvajal y el puente El Topate. Eran tres puentes que, pasando esos puentes, ya entrabas a la población de Calama. Y a Avaroa se le da ya en la mañana el puente más importante, un puente metálico, porque por ese puente pasaba también el mineral hacia Caracoles. Entonces no era un puente de madera, o sea, para la tecnología de la época era un puente muy bien construido, y ese puente es el que los otros dos puentes, noche antes, lo hacen volar los defensores bolivianos con dinamita, pero este otro, el metálico, que queda ahí. Y por eso es que estos 13, 14 hombres liderizados por Avaroa, esta columna, porque son varias columnas de bolivianos que suman 130, esta columna de 13 hombres, 13, 14, hasta 15, hay varias versiones, se quedan defendiendo el puente del Topate. Y bueno, como era lo más granado, de lo más fuerte del dispositivo y del fuego y de artillería chilena, se concentra en el puente. Por supuesto, todos los defensores de ese puente, incluido Avaroa, mueren. Más o menos a esto del mediodía. La defensa dura desde horas tempranas de la mañana y hasta el mediodía. Avaroa, según el corresponsal chileno Navarro, que es el que relata, que estuvo ahí presente, Avaroa es el último en morir. Pablo, alrededor del mediodía del domingo 23 de marzo. Pablo, ¿cómo estás? Buen día, Juan Carlos Monroy te saluda. ¿Por qué la defensa fue civil? ¿Por qué no había ejército en ese momento ahí? Es una buena pregunta, y esto a veces ha generado confusión a raíz de hace algunos años, cuando a Avaroa se le da el grado de coronel. Incluso hay instituciones que llevan el nombre Coronel Eduardo Avaroa, pero eso ha servido para que en Chile se tergiversa la información de que Avaroa era unas fuerzas militares bolivianas, cosa totalmente fuera de la realidad. Se le dio a Avaroa, ya en el siglo XX, un título póstumo de homenaje como coronel, pero en realidad todos fueron civiles, y fueron civiles porque, hay que decirlo esto ya con mucha responsabilidad, pero también vehementemente, que si bien el presidente Daza tuvo algunas luces, y tal vez la retirada de Camarones no fue la mancha más negra en su mandato, pero sí, para mí, lo más nefasto en la dirección de la guerra y en el comportamiento de Daza fue el no mandar al tercero de línea, que estaba acantonado en Potosí, muy cerca a Calama, para ir a defender. Hay cartas y hay notas, y esto empezó en el juicio de responsabilidades que se instaló a Daza años después. ¿Por qué no mandó y por qué dejó abandonados a todos los civiles en Calama? Como no llegaban las tropas, las fuerzas militares de línea, ejércitos profesionales, los civiles los últimos días tuvieron que improvisadamente armar esta defensa. Esa es la realidad. O sea, se dejó abandonados, como muchas fases, muchos episodios de nuestra historia, se dejó una vez más abandonados a los bolivianos por negligencia del gobierno de turno. En un texto que vi decían que eran 135 civiles.
del lado de Bolivia, ¿no? Y al frente eran como 500. De esos 500, 400 eran militares, es decir, entrenados para matar. Pablo, ¿y cómo estaban armados Eduardo Abaroa, Ladislao Cabrera? ¿Qué tipo de armas tenían? Eso es una muy buena pregunta, Andrés, porque no solamente en las guerras, y esto lo estamos viendo ahora en la guerra en Ucrania, no solamente las guerras ganan los países, los estados que tienen el mejor armamento. Puedes tener el mejor armamento de última generación, pero si el personal que va a manejar ese armamento, el personal militar que va a manejar ese armamento, no ha sido entrenado en el manejo de ese armamento, es lo mismo que nada. En el caso chileno, los chilenos tenían ya dos fusiles, los Chassepot, que eran fusiles de retrocarga. Hasta unos años antes, los fusiles eran avancarga, o sea, se ponía la munición por delante y luego se iba taqueando la munición, se ponía pólvora atrás y era el efecto de la chispa de lo que lanzaba el proyectil. Pero ya desde la guerra de secesión en los Estados Unidos, 10 años antes, ya en nuestra guerra del Pacífico, los fusiles que tenía el ejército chileno eran de retrocarga, o sea, se ponía la munición por detrás, lo que daba una cadencia de fuego mucho más rápida, ¿no? Entonces podía hacer en un minuto 3, 4, 5 tiros tranquilamente, no había ningún problema, lo que antes implicaba mucho más trabajo. Mientras que, vuelvo a decir, los ciudadanos, los vecinos bolivianos estaban con lo que tenían. Hay unas narraciones que inclusive algunos vecinos no tenían ni siquiera estos fusiles antiguos, tenían inclusive sables, cuchillos. O sea, eso te marca no solamente la preparación. Chile tenía un ejército profesional que se había preparado mucho tiempo para esta defensa, pero para esta invasión y para esta guerra, mientras que en Bolivia pues son civiles, con lo poco que tienen, empiezan pues a hacer esta defensa improvisada, que no le quite nada a lo heroico. Sí, si bien muestra la improvisación del Estado boliviano, pero también muestra el valor de 130, 135 civiles, mientras que muchos otros civiles bolivianos escaparon, se pasaron al lado chileno, finalmente se fueron a Potosí. Entonces creo que eso es lo importante, más que hoy día, que sea el Día del Mar. Yo pienso que hemos tergiversado también lamentablemente esta fecha, poniéndole el Día del Mar. Creo que tenemos que quitar eso para hacer justicia con la historia y volver a lo que se manejaba en antaño. El día del 23 de marzo celebramos la defensa de Calama, la heroica defensa de un grupo de patriotas bolivianos que decidieron no dejar su país, no abandonar a su país. Bien, en este sentido, Pablo, y en el marco de la historia, lo que se ha escrito en la historia, Eduardo Abaroa, que es el protagonista de esto, es la figura visible de la defensa y con su histórica frase, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál fue el antecedente? Porque se habla incluso de algunas cartas de Eduardo Abaroa que había enviado antes. Se habla en el marco de la historia, se habla de que incluso existía la posibilidad de que Eduardo Abaroa no estaba tan convencido de ingresar en esa batalla. Tú me comentabas hace algunas horas que incluso se había casado oficialmente, se había casado unos días o unas horas antes, como presintiendo de que se acercaba a su final en esa defensa. A ver, contanos un poquito de esto, Pablo. Bueno, esto es importante y es más o menos, haremos un paralelo histórico con lo que está pasando en Ucrania. Hay mucha gente que está saliéndose de Ucrania, muchos ucranianos están volviendo, dejan a sus familias, vuelven otra vez a ponerse bajo las armas ucranianas. Esa ambivalencia, esa lucha interna que seguramente en cada hombre. Yo creo que nadie ahorita que nos dijeron vamos a defender Bolivia y podemos morir, vamos a enfrentarnos cuerpo a cuerpo, yo creo que muy pocos dirían, bueno, yo voy. Habría una reflexión, se pensaría en la familia, se pensaría en los hijos. Pienso que Abaroa, como todos los bolivianos que se terminaron quedando en la defensa, hubo unos días de mucha cavilación, de mucha reflexión profunda. Por eso es que inclusive ella se estaba yendo a Potosí a encontrarse con la familia, y algo pasó en esos 2 o 3 últimos días que él vuelve. No olvidemos que le manda una carta a Ladislao Cabrera, que era el jefe de la defensa, que se quedó, y él como tenía Abaroa una tienda, le estaba donando harina, trigo, materiales que podían utilizar los defensores, inclusive pólvora, algunas armas de fuego muy precarias, y él estaba donando, entregando su patrimonio para la defensa, pero él dejando Calama
pero en eso pasa algo en el hombre, en Avaroa, y él vuelve, y como era un hombre muy connotado de la época, inclusive él manejaba un periódico muy local, que se llamaba El Eco de Caracoles, él vuelve, y como es un hombre muy notable, digamos, entre sus vecinos, a él le asignan la jefatura de esta columna de 13, 14 hombres en el puente del Topate, el reducto más importante. Estos hombres cazaban liebres, cazaban vizcachas, o sea, manejaban, eran hombres duros, eran mineros y también sabían manejar armamento. Entonces, seguramente por esos dotes, a un hombre ya de 41 años, le dan esta gran responsabilidad. Pero claro, en ese momento también sabemos que Avaroa convivía con una señora de nombre Irene Rivero, tenían ya varios hijos, pero no se habían casado en papeles. Entonces, él ya estando en Calama, arregla su matrimonio por poder, mediante un amigo, por poder, se casa con ella, justamente pensando en que le podía pasar algo, arreglando el tema de su testamento y esas cosas, ¿no? Entonces el hombre además fue muy precavido, cuidó de su familia para que no les falte nada, porque Avaroa tenía una cierta posición, tenía se dedicaba a la minería, tenía al comercio, entonces eran como los hombres clase media de esa época, que sabían hacer de todos del siglo XIX, y tenía seguramente algunas propiedades, algunos bienes, como muchos otros que defendieron. Ojo, cuando se trató de dar palo a Avaroa en estos últimos años, que era un terrateniente que defendía sus tierras, a veces nos olvidamos de que muchos como Avaroa, la gran mayoría se fue al lado chileno o se fue a Potosí, decidió no meterse en esta defensa, pero Avaroa con otros 130 hombres sí decidieron, y tenían mucho que perder, no es que no tenían nada que perder, tenían mucho que perder, desde la vida hasta sus propiedades y sus cosas. Ellos deciden en ese concepto muy antiguo, no olvidemos que Bolivia tenía 50 y pico años de existencia, pero en ese concepto muy primitivo de bolivianidad, él entiende que esto era Bolivia y que lo tenía que quedarse acá. Y creo que eso es lo más rescatable de la figura de Avaroa y de los 130 hombres que se quedan con él. Claro, Pablo, recuerdo que mi profesora de escuela nos narró esta parte, en cómo él y otros hombres se enfrentaron, en realidad rodearon, nos decía, prácticamente a Avaroa, ya herido, ¿no? Casi como 100 soldados chilenos, ¿no? Los rodearon y estaba sangrando, creo que por la garganta, y estaba muy mal herido. Entonces, desde el lado chileno, supongo que el comandante de los soldados chilenos le dijo, ríndase. Pero él no se rindió, ¿no? Ahí viene la frase que hace rato decía Juan Carlos. Es verdad que dijo eso, y después de que lo remataron, ¿no? Ahí se acabó esa defensa. ¿A qué hora más o menos? ¿Al mediodía decías? Cerca del mediodía ya se había consumado el hecho. Ojo, la versión de la muerte de Avaroa no es una versión boliviana. Ningún boliviano vio la muerte de Avaroa porque los 13 compañeros que los rodeaban ya estaban muertos. Avaroa era el último que quedaba y el resto de los otros defensores habían escapado hacia los cerros, hacia Quiochío y otros, despavoridos después de que el ejército chileno estaba ingresando. Tenía caballería, tenía artillería, o sea, era imposible detenerlos. Entonces, ese momento, el relato que tenemos del heroísmo de Avaroa es contado por dos corresponsales, y uno en especial de apellido Navarro, chilenos, corresponsales chilenos, porque los ejércitos viajaban también con sus corresponsales, sus periodistas, y es este corresponsal que dice más o menos, y cito, hoy hemos ganado, hoy Chile ganó y se impuso en las armas, pero, dice, nuestra alegría y nuestro ánimo está mal impresionado, utiliza esta palabra, porque la sangre de nuestros hermanos, refiriéndose a Bolivia, pesa y ahoga el júbilo y la alegría. Y otra cosa que dice él, Avaroa, como si fuera un gallo inglés, se negó a rendirse. Y él narra toda la narración, el carajazo y todo, es una narración chilena, no es boliviana. También en eso podemos entender que tal vez los periodistas del siglo XIX tal vez eran mucho más objetivos en las narraciones. Hoy día sería tal vez algo impensable y tal vez se filtraría, porque el tema de la prensa también es un valor importante en una guerra, ¿no? Con la información y con la contrainformación. Pero esto se supo, y ya, gracias, repito, salió publicado en un periódico en Chile de este heroísmo de Avaroa, ¿no? Y además hace, pues, y muestra, ¿no?, todo ese valor. Inmediatamente esto empezó muy fuerte y empezaron nuevamente los ataques
a presidente Daza cuando ya se supo esta noticia, porque lo grave de todo esto, Andrés, es que a Daza no le dio la gana de mandar tropas. ¿Y por qué no mandó su tercero de línea? En Bolivia había 3 ejércitos profesionales. El primero de línea, que estaba en La Paz, los colorados. El segundo de línea, los amarillos. Y el tercero, el verde, que estaba en Potosí. ¿Por qué Daza y los presidentes de esa época no querían mandar sus ejércitos? Porque tenían un golpe de Estado. Entonces Daza estaba más pensando en que si él se quedaba sin tropas cerca, él le podían hacer un golpe de Estado. No olvidemos que todos los presidentes de esa época echaban golpe tras golpe tras golpe. Y si un presidente descuidaba con el ejército, otro golpista le hacía el golpe. Entonces, esa es la lógica por la cual, por supuesto, condenable, Daza deja a los civiles de Calama, a los patriotas, a su suerte. Y eso creo que es la mancha más negra en el gobierno y en la conducción de la guerra de Iradión Daza, mucho más que lo de Camarones. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por el contacto. Solamente para finalizar muy brevemente, supongo que después de que matan a Baroa, lo entierran ahí y después recién hemos traído los restos hacia territorio, sí, a Bolivia, ¿no? En el 52, en 1952, días antes, llegan los restos, y días antes de la revolución del 9 de abril. Es otro pasaje de esto. Y si me permites algo más para terminar, Andrés, en estas reflexiones post-Haya, creo que es una opinión, por supuesto, muy personal. Creo que Abaroa ya tiene que dejarse descansar sus restos en paz. Abaroa es un símbolo, es el símbolo más grande de la guerra del Pacífico, como Prat lo es para Chile o Grau lo es para Bolivia. Y nosotros, qué honor que un civil sea el héroe más grande de la guerra del Pacífico para los bolivianos. Yo creo que es tiempo ya de dejar o de sacar cada 22 a 23 de marzo. La propuesta, yo la lanzo ahora, sería que tal vez los restos de Abaroa tengan una construcción de una cripta de mármol, de piedra, tal vez que haya 2 guardias, como ocurre con el mariscal Santa Cruz, y que se lo deje descansar en paz. Para terminar, es como, por ejemplo, se oía a una mujer, a una joven que es asesinada, se le entierra y después de aquí a unos años, el día de la mujer o el día no sé qué, se saque a pasear. Creo que no le estamos dando el respeto real que merece Abaroa. Creo que tenemos que hacer una reingeniería y repensar sobre las actividades de los próximos 23 de marzo. Está bien, no debemos olvidar este hecho. Como también tenemos que rescatar las victorias. Por ejemplo, el 18 de noviembre para mí tiene que ser un feriado nacional. Es la primera guerra que en realidad la gana Bolivia. Pero bueno, de eso hablaremos en otro momento, pero creo que tenemos que empezar a hacer una reingeniería sobre el tema del 23 de marzo. Y siempre, no olvidándonos de nuestra aspiración legítima, pero sí reinsertando algunos elementos y repensando algunos elementos históricos que hoy ya creo que es menester hacerlo. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por haber compartido tus conocimientos con los oyentes de Radio Compañera. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Andrés, Juan Carlos. Hemos conversado con Pablo Michel.